Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la preformulación de medicamentos. Los integrantes son Hurtado Milena, Navarrete Karen, Vera Cintia y quienes habla Robles María Alejandra. Las fases del desarrollo de un medicamento. En el desarrollo de un medicamento a partir de una nueva entidad química de síntesis o de un extracto natural o a partir de un producto biotecnológico es un proceso complejo que implica la participación conjunta de diferentes disciplinas. El descubrimiento y desarrollo de un nuevo medicamento se describe como una sucesión de 4 etapas que revisaremos más adelante. En cada una de estas etapas pueden realizarse actividades complementarias con el propósito de descubrir un nuevo medicamento, donde cada compañía farmacéutica desarrolla estas actividades con diferentes particulares, pero por lo general el proceso global es el mismo en todos los casos. La siguiente, por favor. En la etapa 1, que es la investigación y exploración, durante esta etapa de investigación exploratoria se realizan ensayos de diferentes moléculas que producen la actividad biológica deseada con el fin de encontrar una entidad química o molecular que interfiera con la actividad biológica identificada y así proporcione una prueba para resolver el problema terapéutico que pretenda resolver. El desarrollo de estas tecnologías ha puesto a aumentar la síntesis de nuevos compuestos desde aproximadamente 50 moléculas por investigador al año hasta decenas de miles. Además de probar las actividades biológicas de todas estas muy rápidamente. Se han desarrollado modernas técnicas de cribado, HTS, que permiten determinar factores relacionados con el metabolismo, la farmacocinética y la toxicidad, de tal modo que así permitan acelerar el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos. En la etapa 2, que es la selección de la molécula candidata, durante esta etapa de selección, la búsqueda se da mediante la realización de estudios in vitro e in vivo, cuyas características farmacológicas que se buscan son una absorción aceptable y una acción, duración, selectividad y potencia adecuada. Las características de seguridad incluyen los estudios de toxicidad, carcinogénesis, teratogénesis y mutagénesis, legalmente requeridas, por lo que es necesario desarrollar varios compuestos y así puedan ser evaluados de forma simultánea para generar datos comparativos que puedan ayudar en el proceso de selección de compuestos, donde se basa en el objetivo en intentar conseguir una transición fluida entre la investigación y el desarrollo de dicho compuesto. En la etapa 3, el desarrollo exploratorio. El objetivo de esta etapa es evaluar la absorción y el metabolismo del fármaco candidato en seres humanos, antes de estudiar su efecto sobre los pacientes que sufren la patología, para la que se diseña este fármaco. En ocasiones es necesario realizar diversos estudios en pequeña escala de pacientes con el fin de poder tomar decisiones para el progreso del fármaco candidato en pleno desarrollo. Esta etapa se relaciona a menudo con la fase 1, que son estudios clínicos o pruebas de concepto, que por lo general se trabaja siempre con un número pequeño de voluntarios sanos que reciben el compuesto candidato como una formulación simple para así reducir al mínimo el trabajo de desarrollo de la formulación en esta etapa. En la última fase, que es el desarrollo integral, se realizan estudios de seguridad a largo plazo y los estudios clínicos en pacientes que sufren de la enfermedad, que son la fase 2 y la fase 3. Podemos decir que en los estudios de la fase 2 son estudios de dosis dirigidos a una población de pacientes con la finalidad de que se les suministra el medicamento, a otros un placebo y algunos pueden tomar un compuesto ya comercializado, para de esta manera comprobar el compuesto existente con el nuevo compuesto. Donde la mayoría de autoridades en los ensayos de la fase 3, estos permiten confirmar estadísticamente la eficacia y la seguridad de ese compuesto. En esta fase a algunos pacientes se les suministra el medicamento y a otros se les administra un placebo y algunos pueden tomar compuestos ya comercializados para comprobar el compuesto existente con el nuevo compuesto. La mayoría de autoridades reguladoras, incluida en los Estados Unidos, la Agencia de Control de Medicamentos y la Agencia Europea,
Para la evaluación de medicamentos consideran estas tres fases que mencioné anteriormente de ensayos clínicos, aportan datos suficientes para demostrar que un nuevo producto pueda ser certificado como seguro, eficaz y de calidad aceptable. La siguiente diapositiva, por favor. En la definición de objetivos de la preformulación. Para el desarrollo de medicamentos a partir de principios activos, se debe conocer las características físicas químicas de dicho principio activo, así como los excipientes usados en las elaboraciones farmacéuticas, donde estos conocimientos pueden obtenerse y evaluarse al realizar estudios de preformulación. Por lo que los estudios de preformulación deben aportar información que desarrolle medicamentos seguros, por lo que deben tener características de ese principio activo, las características de la forma de dosificación, los ensayos de compatibilidad, los ensayos de estabilidad, parámetros de formulación y directrices para la producción, así también datos biofarmacéuticos y farmacocinéticos, las condiciones de conservación y acondicionamiento. Como finalmente podríamos decir que la preformulación es aportar toda información necesaria para facilitar el desarrollo de nuevos medicamentos y preparados farmacéuticos eficaces y seguros. La siguiente diapositiva. En las consideraciones de un estudio de preformulación, la preformulación es el estudio de características físico-químicas y biofarmacéuticas y farmacodinámicas, de tal forma que el estudio de preformulación debe considerar aspectos diversos, aspectos que, como observamos en el cuadro del lado derecho, existen consideraciones previas que conllevan propiedades farmacodinámicas y las características de los enfermos a los que se dirige. También se deben tener en cuenta las consideraciones biofarmacéuticas, que dentro de ellas está la biodisponibilidad, las características biofarmacéuticas de la formulación y las vías de administración. En las consideraciones físico-químicas conlleva la cristalinidad, el polimorfismo, el punto de fusión, la solubilidad, la fluidez, y la estabilidad y la compatibilidad. Gracias. A continuación, mi siguiente compañera. Consideraciones previas farmacodinámicas. Para que nosotros podamos optimizar lo que es la eficacia de los medicamentos, siempre tenemos que tener en cuenta a los pacientes a los que va dirigido este medicamento. Por lo que siempre tenemos que intentar desarrollar lo que son formulaciones de fácil administración, siempre y cuando vaya a producir lo que es el efecto terapéutico deseado. Como por ejemplo, en el caso del ser humano, la administración vía oral suele ser una de las principales elecciones. Sin embargo, ya para el uso veterinario, este de aquí no es el mejor de las soluciones. También tenemos que tener tenemos que tener en cuenta otras consideraciones. Por ejemplo, si nuestro medicamento va dirigido a niños, hay que intentar conseguir que la administración oral tenga un sabor agradable. De lo contrario, los niños se van a resistir a la ingesta del compuesto. También tenemos que tener en cuenta lo que son los números de veces que hay que administrar este compuesto, siendo la situación ideal, en el caso de la administración oral, ya van a ser 1 o 2 veces al día. Por otro lado, lo que es el conocimiento de los efectos tóxicos y posibles reacciones adversas de un principio activo van a ser la clave en el futuro desarrollo de un medicamento, así como la dosis de administración, que puede influir directamente a lo que es la posología. En conclusión, hay que tener muy en cuenta lo que son las características farmacocinéticas de los compuestos, ya que las peculiaridades de absorción y eliminación van a ser clave a lo que es la selección del tipo de formulación. De tal manera que el estudio de estas características se va a volver vital en lo que son los estudios de reformulación. Las consideraciones físico-químicas, en esta de aquí, las características físico-químicas más relevantes de un medicamento van a estar reflejadas en lo que es el cuadro anterior, que ya lo dijo mi compañera. Estas características y otras características físico-químicas de importancia en lo que es el desarrollo de un medicamento, así como las técnicas de estudio para desarrollar este medicamento de aquí, se va a hablar más adelante de una manera más profunda. Por otro lado, si bien nosotros ya tenemos en cuenta lo que es la forma de administración principal, que va a ser en lo que es vía oral, y que el cuerpo humano en su mayor parte va a estar formado por agua.
esto cabe recalcar que va a ser una de las características más relevantes de un compuesto, que va a ser lo que es la solubilidad, de la cual va a depender en gran medida lo que es la eficacia farmacéutica. Siguiente. Consideraciones biofarmacéuticas. La respuesta farmacológica va a estar condicionada por lo que es la cantidad del fármaco y el tiempo presente en el lugar de acción, lo que va a depender de las características físico-químicas del compuesto, de lo que son las particularidades de la formulación y también lo que es el organismo. Todo esto de aquí va a estar relacionado y va a influir en lo que son las propiedades biofarmacéuticas del medicamento, de tal forma que el estudio de estas características va a realizarse durante lo que es la etapa de reformulación. Dentro de estas características de aquí, una de las más determinadas va a ser lo que es la biodisponibilidad, la cual se define como una medida de la cantidad y velocidad con que un principio activo va a llegar a la sangre, de tal forma que va a haber dos parámetros claves, la cual va a ser primero la cantidad de principio activo y el segundo va a ser el tiempo durante el que está presente dicho compuesto. Como se muestra aquí en la figura, va a mostrar lo que es una gráfica típica de biodisponibilidad tras lo que es una administración oral. Sobre esta gráfica de aquí podríamos añadir líneas, los cuales van a representar los límites de toxicidad, los límites terapéuticos y así poder observar si existe un riesgo de alcanzar niveles tóxicos. Y así también poder calcular lo que es el tiempo durante el cual el fármaco se va a encontrar dentro de los rangos terapéuticos y va a ser un resultado eficaz. Por otro lado, lo que es la disolución del fármaco o la velocidad de liberación van a determinar directamente lo que es la etapa en los casos en que este sea el paso limitante en lo que es el proceso de absorción. Lo que es la formulación también puede afectar lo que es el grado de absorción, como por ejemplo, cuando en lo que es la disolución se van a utilizar potenciadores de compuesto de baja solubilidad, cuando se vaya a utilizar potenciadores en la absorción de fármacos poco permeables, cuando la liberación de los fármacos va a ser incompleta a lo que es la formulación, y cuando la formulación vaya a proporcionar un medio de evitar la degradación del tracto gastrointestinal. Dentro de los factores limitantes de lo que es la absorción podemos encontrar los que afectan a la disgregación de las formas farmacéuticas, a lo que es la liberación del principio, a lo que es la disolución del principio en el medio fisiológico o en la absorción a través de las membranas biológicas, afectando todo ello de forma directa a lo que es la biodisponibilidad del compuesto. Los estudios de biodisponibilidad se van a realizar durante el desarrollo de la preformulación por varias razones. Primero, para obtener y verificar lo que es la disolución deseable y propiedades de liberación, para poder estudiar lo que es la influencia de los factores fisiológicos, como lo es en el caso de la alimentación, establecer bioequivalencias entre lo que es el juicio clínico y las formulaciones comerciales después de los cambios de una formulación, y poder desarrollar y validar lo que son los métodos in vitro de disolución. Bueno, yo a continuación les voy a hablar sobre las características físico-químicas de un fármaco. Como primer punto vamos a hablar sobre las propiedades organolépticas. Estas son un conjunto de descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según se las puede percibir nuestros sentidos. Las principales propiedades organolépticas son el olor, el color, el sabor, la textura y la consistencia. Cabe recalcar que estas propiedades son importantes, pues pueden darnos valiosa información del estado del compuesto o incluso de sus posibles aplicaciones. Como por ejemplo, un principio activo con un sabor agradable, dulce, puede ser fácilmente administrado por una vía oral sin la necesidad de un excipiente. Mientras que un principio activo de sabor desagradable, amargo, necesitará de algún excipiente que enmascare o disimule ese sabor, si se va a administrar de forma oral. Por otro lado, también existe el cambio en la coloración del compuesto activo. Esto puede indicar una degradación del compuesto, como por ejemplo la oxidación.
al igual que la presencia de microorganismos o la inestabilidad química que puede originar la presencia de olores característicos. También sería importante considerar el estado físico del compuesto, ya sea este sólido, líquido o gaseoso, pues ello puede determinar la forma de administración. Como segundo punto a tomar es la pureza. Esto se puede definir como la ausencia de mezcla con otra sustancia. Si bien en química se puede definir como la cantidad de ausencia de una sustancia que cuantitativamente se ha determinado que existe en una muestra dada de dicha sustancia. Es difícil obtener una sustancia completamente pura, pero conviene saber qué tanto lo es una sustancia. Por ejemplo, una muestra del cobre del 80% de pureza significa que tan solo 80 de cada 100 gramos de dicha muestra contiene cobre puro. Los otros 20 gramos son de impurezas. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente punto a tomar es la cristalinidad y polimorfismo. Estas se describen como material cristalino aquellos materiales sólidos cuyos elementos constitutivos se repiten de manera ordenada y paralela y cuya distribución en el espacio muestra ciertas relaciones de simetría. Un claro ejemplo de compuesto cristalino puede ser el hielo. Los compuestos sólidos que carecen de la estructura cristalina se los denomina amorfos. Las sustancias amorfas son normalmente inestables y tienden a transformarse en cristalinas en un periodo de tiempo más o menos prolongado. Según su cristalinidad, las mezclas se pueden clasificar en holocristalino, en la cual todos los componentes que constituye el sólido son cristalinos; hemicristalino o hipocristalino, en la cual el sólido está constituido por componentes cristalinos y amorfos; y alino, en la cual todos los componentes del sólido son amorfos. Se pueden originar cambios en la estructura cristalina por cambios en los disolventes, temperatura de enfriamiento, originándose redes solvatadas, apareciendo así los polimorfos, en la cual los polimorfos son entidades químicamente idénticas, pero que presentan propiedades físico-químicas diferentes, tales como el punto de fusión, solubilidad, densidad y comprensibilidad, debido a que presentan estructuras cristalinas diferentes. Estas diferencias físico-químicas pueden afectar tanto a los procesos de elaboración de las formas farmacéuticas como su estabilidad y a las propiedades biofarmacéuticas. Para el estudio de las formas polimórficas, podemos recurrir a distintas técnicas. Estas son la microscopía óptica, la microscopía electrónica de barrido, espectroscopía infrarroja, difracción de rayos X y técnicas de análisis térmico. Entre las técnicas de análisis térmico más empleadas hoy en día tenemos la calorimetría diferencial de barrido, en la cual esta cuantifica los procesos que sufre una muestra durante su calentamiento, indicando si el proceso es exotérmico o es endotérmico. También tenemos la termogravimetría, en la cual permite cuantificar las variaciones de masa al calentar una muestra, lo cual permite valorar los procesos tales como la deshidratación o la descomposición, así como la estabilidad térmica. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la solubilidad, cabe recalcar que este es un parámetro muy importante, puesto que condiciona la velocidad de disolución, la biodisponibilidad y por consiguiente la eficacia terapéutica de este. La solubilidad se corresponde con la máxima cantidad del soluto disuelto en una cantidad dada de solvente a una temperatura fija, y en dicho caso se establece que la solución se encuentra saturada. Para su determinación se utiliza normalmente el método de solubilidad en equilibrio. Cabe destacar que tanto si el posible fármaco se va a incluir en forma sólida como en una forma líquida, la disolución es un proceso que siempre se va a llevar a cabo bien después de la administración, inmediatamente antes de esta o en la fabricación.
Además, los compuestos con una baja solubilidad suelen presentar una absorción escasa y errática, que afectará directamente a la biodisponibilidad y a la eficacia. Gracias. A continuación, yo les voy a hablar sobre los factores que afectan la solubilidad. Existen diversos factores que afectan la solubilidad, ya como los mencionó mi compañera, entre ellos están la cristalinidad o el polimorfismo. Además de estos, también están otros factores como los que voy a mencionar a continuación. En primer lugar está el pH. La mayoría de los compuestos presentan grupos ionizables y suelen presentarse como ácidos o como bases débiles que van a presentar, que van a encontrarse parcialmente ionizados, y esto aquí va a afectar la solubilidad. Un parámetro importante para saber el grado de ionización es el pKa, el cual es una magnitud que va a permitir tener una idea del grado de disociación que tienen las moléculas en una solución acuosa. Por encima del pKa para los ácidos y por debajo de este para las bases, la solubilidad va a incrementarse en un factor de 10 por cada unidad de pH. Hay que tener en cuenta que la solubilidad va a depender tanto de la ionización de la forma no ionizada, así como de la forma ionizada. Otro punto es la temperatura. Los procesos de disolución pueden ser exotérmicos y endotérmicos. La mayoría de los casos de los procesos de disolución van a ser endotérmicos, por lo cual la solubilidad va a aumentar cuando se aumente la temperatura. En algunos otros casos, estos procesos van a ser exotérmicos y aquí la solubilidad va a disminuir cuando se vaya a aumentar la temperatura. Otro punto está el efecto del ion común. Este de aquí se trata del desplazamiento que ocurre en un equilibrio iónico cuando se va a cambiar la concentración de uno de los iones que están implicados en dicho equilibrio. Esto de aquí se va a deber a que existe la presencia de una sal que va a estar disuelta en este. Cuando se aumenta la concentración de uno de los iones, la concentración del otro ion va a disminuir, lo que va a hacer que el producto de la solubilidad se mantenga constante a una temperatura determinada. Por último está el coeficiente de reparto. Este de aquí es el cociente que se da entre las concentraciones de una sustancia en las dos fases de la mezcla y que se encuentra formada por dos disolventes inmiscibles en equilibrio. Este coeficiente va a servir para estimular la distribución de los fármacos en el cuerpo, ya que va a determinar la capacidad que va a tener este fármaco para atravesar las membranas biológicas. La solubilización de los fármacos. Para favorecer la solubilización de los fármacos e incrementar su solubilidad, existen diferentes métodos. Para elegir este método u otro, esto aquí va a depender de la naturaleza química de dicho compuesto y también de la forma de dosificación que se vaya a emplear. Entre los métodos utilizados están los siguientes: los cosolventes. Estos de aquí son una forma de mejorar la solubilidad de los fármacos. Entre los más comunes que se emplean están el etanol, el glicerol, el propilenglicol, poliietilenglicol y dimetilacetamida. Estos de aquí van a mejorar la solubilidad al formar mezclas con el agua, que va a presentar una constante dieléctrica adecuada para la solubilidad del fármaco. También se encuentran los tensoactivos, de preferencia los que son de carácter no iónico. Estos de aquí van a favorecer la solubilidad de un soluto en medios acuosos, y se van a adicionar en concentraciones que al disolverse vayan a superar la concentración crítica micelar. De este modo, las micelas que se formen van a tener en su interior una parte de las moléculas del soluto. También está la formación de los complejos. Un complejo se va a producir cuando se unen dos de forma reversible de diversas moléculas en un soluto con moléculas de un ligando o sustancia complejante. Estos ligandos pueden ser iones metálicos o a su vez compuestos orgánicos que van a formar quelatos y complejos moleculares. Por último está la formación de sales, que es uno de los métodos más utilizados en la industria farmacéutica. Los cationes más comunes para dicho proceso están el sodio, el potasio, calcio, magnesio, aluminio y litio. Y entre los aniones más comunes están, por ejemplo, el clorhidrato, sulfato, mesilato, entre otros.
En el caso de los cationes, estos de aquí van a favorecer la solubilidad de los fármacos de carácter ácido, mientras que los aniones van a favorecer la solubilidad de los fármacos de carácter básico. Estudios de compatibilidad, principio activo, excipientes. El objetivo de los excipientes es facilitar la administración del fármaco y protegerlo de su degradación, promoviendo una adecuada liberación y biodisponibilidad. Para elegir los excipientes más adecuados para una formulación de una forma farmacéutica de determinado principio activo, hay que tener en cuenta sus compatibilidades físico-químicas. Estos estudios de compatibilidad por lo general se basan en mezclar el principio activo con los excipientes más comunes que se van a utilizar para dicha forma farmacéutica. Estas mezclas pueden ser analizadas mediante dos técnicas que se van a mencionar a continuación. Por ejemplo, están las técnicas cromatográficas, que estas de aquí se van a aplicar para estudiar interacciones entre sustancias en fases distintas, como por ejemplo las mezclas binarias. Y por otro lado está la calorimetría diferencial de barrido, en la cual solamente se va a poder usar o se va a aplicar para estudiar la interacción en estado sólido. Por último están los estudios de estabilidad. Estos de aquí se refieren tanto a la estabilidad física como a la estabilidad química y microbiológica. Cuando se realizan estos estudios hay que también estudiar la estabilidad del propio fármaco, así como las posibles interacciones con los excipientes que se van a incluir en la formulación y también con el material de acondicionamiento. Entre los estudios están los siguientes. Primero, el estudio de la temperatura. Estos estudios por lo general se realizan entre temperaturas entre 30 y 60 grados centígrados. Las muestras almacenadas a temperaturas altas van a ser controladas en cuanto a cambios físicos o químicos en intervalos frecuentes. Como segundo punto están los estudios de estabilidad en condiciones de humedad elevada. En presencia de humedad, muchos fármacos van a hidrolizarse, a reaccionar con otros excipientes o a su vez también se pueden oxidar. Estas reacciones pueden acelerarse si se expone el fármaco sólido a diferentes condiciones de humedad relativa. Como punto 3 tenemos el estudios de estabilidad frente a la luz. Existen muchos productos que pierden color o se oscurecen al ser expuestos a la luz. La exposición de un fármaco a la luz con una intensidad entre 400 a 900 toneladas durante 900 candelas de iluminación durante 2 a 4 semanas es adecuada para tener una idea sobre la fotosensibilidad. Las radiaciones ultravioletas, como poseen una mayor energía, van a ser las más activas al momento de iniciar unas reacciones químicas que pueden llevar a la alteración del principio activo y por lo tanto a la eficacia del mismo. Por último están los estudios de estabilidad frente a la oxidación. La sensibilidad de cada nuevo fármaco debe medirse en cuanto al oxígeno atmosférico para de este modo establecer si el producto final debe ser envasado en condiciones de atmósfera inerte o a su vez se incorporará algún antioxidante en la formulación. Gracias.